Comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, muchas gracias por recibirnos acá en su lugar de trabajo. Gracias a ustedes. Empecemos un poco por los cometidos que tiene hoy el Ejército Nacional. ¿Cuáles son las principales tareas que realizan? Bueno, el Ejército Nacional históricamente, tradicionalmente, tiene una misión que le dispone la Constitución de la República, que está atada con la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, la defensa de los recursos naturales. Tiene que estar en condiciones siempre para poder ejercer esa defensa que le marca la propia Constitución. Nosotros, por suerte, estamos en una región y en una zona del mundo en la cual las hipótesis de guerra o de conflicto son mínimas, pero de todas maneras estamos mandatados para prepararnos para eso, y en esa preparación, en ese proceso de estar en condiciones de cumplir con esa misión principal, es que nosotros cumplimos una serie de misiones que le llamamos subsidiarias, secundarias, que nos mantienen en apresto o en condiciones de cumplir con las misiones principales. Esas misiones secundarias son de las más variadas, desde tener un batallón en el África en este momento, a estar organizados y preparados para atender a cualquier emergencia producto de las adversidades climáticas, a estar en condiciones de apoyar con distintos elementos o capacidades nuestras a la sociedad civil. Eso lo hacemos permanentemente, pero siempre sin perder de vista cuál es nuestra misión principal para la que tenemos que estar preparados. Y hablando de las misiones de paz de Naciones Unidas, Manini, ya está claro que el contingente uruguayo en Haití no está más, se retiró, terminó esa misión, pero todavía quedan algunos efectivos, ¿verdad? ¿Cuántos son y qué están haciendo? No, nosotros en Haití no tenemos a nadie. En Haití lo que hay son algunos uruguayos que son más bien policías. No militares. Militares entonces. En Haití no hay más. ¿Solo policías que están haciendo qué? Y bueno, están colaborando con la policía haitiana, pero en realidad no estoy muy por dentro de la misión policial porque no me compete. O sea, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas hasta el último se retiraron. Todos se retiraron el año pasado, a principios del año pasado. Bien, y hablando de la República Democrática del Congo, que es donde tenemos más presencia, ¿qué tantas chances hay de que se agrande ese contingente? Bueno, mire, hace 3-4 días me llamó el comandante del ejército de Brasil, el general Vilas Boas, para decirme que el comandante el de las fuerzas en el Congo, de la MONUSCO, que es un brasilero, acababa de estar en su despacho, de licencia en Brasil, y le comentó que las mejores tropas que él tiene son las uruguayas. Son las tropas que cumplen de la mejor forma la misión que se les asigna, que menos obstáculos pone, las mejor dispuestas, y que si por él fuera, llevaría otro batallón de Uruguay. ¿Puede ser que lo mismo se lo dijo a una delegación de legisladores de todos los partidos que fueron hasta el Congo? Eso mismo él se lo dijo a esa delegación, pero a su vez el anterior a él, que era un sudafricano, había dicho lo mismo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congo, o sea, fui a inspeccionar las tropas hace 3 años. Había un civil alemán que era el representante del secretario general, o sea, la máxima autoridad en el Congo de Naciones Unidas, que me dijo también lo mismo. Los uruguayos acá son los mejores, son los que están más en contacto con la gente, son los que nos dan mejores resultados, porque aparte, además de soldados, son diplomáticos. Entonces, en un momento, hace unos meses, Naciones Unidas nos sondeó a ver si Uruguay estaba dispuesto a mandar otro batallón u otra compañía al Congo. Y nosotros dijimos que sí, y comenzamos a hacer la preparación, o sea, la selección de la gente, y empezamos los procedimientos para la compra de algunos ítems que precisamos llevar, un equipamiento. Pero el 1 de julio, que es cuando se vota el presupuesto de la ONU, de las distintas operaciones, hubo un recorte drástico por falta de aportes, principalmente de Estados Unidos a la ONU, y quedó en suspenso. En definitiva, no se concretó la ampliación del batallón. Lo que sí tenemos claro, la ONU tiene decenas de batallones, y, o sea, es la misión más grande que tiene Naciones Unidas. Lo que tenemos claro es que si por los comandantes militares en el terreno fuera, el último batallón en replegarse, en salir del Congo, va a ser el uruguayo. O sea, claro, o sea que Uruguay va a seguir con la misma cantidad de efectivos y haciendo los relevos correspondientes. Exactamente. Uruguay tiene cerca de 1000 hombres allá en el Congo,
y se hacen los relevos periódicos. Por ejemplo, hay un relevo chico, digamos que es ahora en este mes de septiembre, que es más o menos el efectivo de una compañía de ese batallón que releva en septiembre, y el resto, el grueso, releva en mayo, que fue cuando fueron varios periodistas, mayo pasado. Ahí releva el grueso, menos esa compañía que releva en septiembre. Es decir, esos relevos periódicos los vamos a seguir haciendo mientras dure la misión en el Congo. No sabemos exactamente cuánto va a durar. Usted recién me comentaba que el número uno de la MONUSCO allá en el Congo, el brasileño, le comentaba que los uruguayos son los que mejor llevan adelante la misión. ¿Cuál es la misión de los cascos azules? Bueno, la misión pasa sobre todo por brindar seguridad a los distintos componentes de las propias Naciones Unidas. Es decir, hay una serie de organizaciones que trabajan para las Naciones Unidas, que se refiere a los refugiados, a los programas de alimentación, a una serie de programas de Naciones Unidas, más la misión propia de la MONUSCO, que es la de dar el marco para que haya elecciones normales en el Congo, desde el registro de votantes hasta la seguridad de las mesas de votación. Es decir, es muy complejo hacer una votación en un país como el Congo, y esa es la misión tal vez más importante que tiene hoy la MONUSCO. En todos esos aspectos se pide a los soldados uruguayos de dar protección, por ejemplo, a un convoy que va de tal punto. Por ejemplo, hubo el año pasado en la localidad de Butembo, se tuvo conocimiento de que iba a haber una fuga masiva de presos y se le pidió apoyo a las Naciones Unidas, a la MONUSCO, y la MONUSCO dispuso que fuera gente del batallón uruguayo, y fueron, cumplieron la misión en forma perfecta. Hubo un tiroteo, hubo heridos, hubo tal vez muertos de parte de los atacantes a esa cárcel. No hubo ni un herido, ni uruguayo, ni de la población local, lo cual fue considerado un verdadero éxito operativo de Naciones Unidas. Yo diría que no tiene muchos. Este fue un verdadero éxito operativo que lo llegaron a reconocer públicamente tanto en Congo como en Nueva York. Pero no fue el único caso. También hubo una villa Bullinga que había sido tomada por guerrilleros Mai y que se le encomendó al batallón uruguayo liberar la villa, y fueron y a tiro limpio liberaron la villa, ¿no? Actitudes de esas han levantado el prestigio del batallón uruguayo allá en el Congo en forma muy importante, y eso es reconocido por los distintos comandantes de la fuerza que están allá. ¿Y están analizando iniciar alguna nueva misión de paz en un lugar donde hoy no haya presencia uruguaya? Bueno, el lugar que se ha hablado mucho, pero no hay ningún ofrecimiento concreto, es República Centroafricana. Ahí es un lugar complicado porque hay distintas guerrillas actuando que son bastante virulentas, por decirlo de alguna forma. Es una geografía complicada, hay falta de carretera, falta de caminos y todo. Estuvimos estudiando el terreno, lo estamos analizando, pero esa oferta aún no se ha concretado, y es lo más probable, pero no es seguro, de que se nos ofrezca. Que sí, después lo tiene que aprobar el gobierno y el Parlamento. Eso le iba a decir. En todos los casos, cuando viene un ofrecimiento de eso, Cancillería es quien recibe eso, y es el Estado uruguayo, el gobierno, el que determina, y el Parlamento el que aprueba o no aprueba, si es conveniente que las tropas uruguayas vayan o no, si le sirve a la política exterior del Estado o no le sirve. No nos vamos a ir a poner en un lugar en el cual el Estado no tenga interés en esta presencia. Y más allá de lo que el Estado disponga, ¿no? y más allá de la conveniencia de nuestra política exterior, ¿el ejército la necesita si llega una nueva solicitud? Para el ejército es bueno participar en estas misiones de paz. El ejército ha tenido desafíos, como esto del Congo es un desafío. Ustedes se imaginan que un país como el Congo, para el Uruguay, un gran desconocido, un país gigantesco como es el Congo, desconocido y con la inmensa cantidad de complicaciones que hay, sobre todo desde el punto de vista sanitario, de todo tipo, poder enfrentar una misión de esta, porque hay que abastecer a las tropas. El ejército, el comando del ejército es responsable porque a esa tropa no le falte munición, no le falten los medios de campamento, no le falten vehículos, no le falten un montón de abastecimientos que hay que manejarlo desde Uruguay, y hay que hacerlo con eficiencia. No podemos arriesgarnos a que en el medio de un tiroteo nuestros soldados se queden sin munición, por ejemplo, ¿no? Sería una cosa gravísima. Y nosotros estamos permanentemente en el apoyo logístico continuo para que esas cosas funcionen bien.
el primer contingente, el primer batallón que sale afuera fue a Camboya. Imagínense ustedes, para un uruguayo de aquella época, año 92, lo que significa Camboya. Era ir a un lugar totalmente desconocido. Uruguay dijo que sí, guapió en ese sentido, hizo un papel brillante. Allá en Camboya, a los pocos meses todo el mundo aplaudía a los uruguayos. Y además, para un militar uruguayo, la única forma de hacer una diferencia económica ese año es yendo a una misión de paz. Para el ejército hay distintas partes. Primero, para los integrantes individualmente, significa la oportunidad de tener una retribución mejor. Nuestros soldados, muchos de ellos tienen 3, 4 misiones. En la primera misión, con lo que traen, más o menos traen $1.000 por mes, lo que hacen. Para unos era mucha plata, para otros es poca, pero para un soldado es muchísima plata. Claro. Un soldado en un año puede juntar 10, $12.000, viene, se compraba cuando venía hace 20 años el terreno, ¿no? Sale en una segunda misión, compra los materiales, en una tercera misión termina la casa. Y a veces hace una cuarta misión, porque hay muchos que han estado 4 años afuera, y en la cuarta misión se compran el auto, ¿no? Digamos, pueden salir adelante de esa forma. Sí, las grandes compras de la vida las pueden hacer gracias a la misión de paz, esa diferencia. Exactamente. Y para el ejército como institución significa tener un componente no menor, porque hoy son 1.000, pero llegaron a haber 2.000 uruguayos afuera cuando estaba Haití funcionando a full. Haití llegó a tener 2 batallones en Haití, más el batallón en el Congo que estaban en simultáneo, eran 2.000 y pico. Entonces, 2.000 y pico que están en un área de operaciones compleja, porque tanto Haití como Congo tenían sus complejidades, pero aparte 2.000 y pico en Uruguay preparándose para relevarlos, porque esa gente tiene que tener su relevo, ¿no? Entonces, todos esos, que era una porción significativa de nuestros efectivos, todos estaban en apresto, estaban en entrenamiento, en instrucción, como si acá lo estuviéramos en maniobras. Y el que está en operaciones está en maniobras reales, porque si hace algo mal le puede costar la vida, como hoy estos 1.000 que tenemos en el Congo están todos los días en alerta máxima porque saben que pueden sufrir un ataque, ¿no? Que no lo han sufrido porque han hecho las cosas muy bien y muy profesional y lo van a seguir haciendo así, pero otras bases de otros países han sufrido ataques de guerrilleros, ¿no? La nuestra no. Están en permanente, digamos, operaciones, en maniobras permanentes, y es algo que acá en el Uruguay, si lo quisiéramos hacer, no tenemos los recursos para hacer, porque para una maniobra se precisa munición, se precisa combustible, se precisa comida. Eso en el Uruguay no lo podríamos hacer de la misma manera, y aparte la situación nunca sería la misma. En el Congo es real. Manini, ¿qué le respondería a las organizaciones sociales o a los dirigentes políticos que consideran que Uruguay debería abolir las Fuerzas Armadas y hacer como hizo Costa Rica, por ejemplo? Y bueno, yo honestamente creo que sería ser funcionales a aquellos que quieren dominar al país más fácilmente. Las Fuerzas Armadas podrán resistir mucho o poco, eso es muy relativo. Hay gente que se ha preocupado, que en vuelta y media dice, no, si nos invade Brasil o si nos invade Argentina, aguantamos un día, 2, 3, y ¿para qué queremos? Para aguantar 3 días, para eso, ¿para qué vamos a estar gastando? Yo a esa gente le contesto que si Artigas hubiera dicho lo mismo cuando lo invadió Portugal, que era un poderosísimo ejército de la época, armado e entrenado por los ingleses, Artigas se tendría que haber rendido al día siguiente y aguantó 3 años y medio. Nunca sabemos lo que se puede resistir si se aplica realmente el concepto de resistencia nacional. Nunca sabemos cuánto se puede resistir. Entonces, aquel que quiere eliminar el ejército, quiere eliminar hasta la posibilidad de una resistencia nacional. Entonces, yo le contestaría a esa gente, y bueno, entonces realmente tienen que sacarse del antifaz y decir, yo soy funcional a los centros de poder que quieren realmente dominar el país sin ninguna resistencia, porque yo quiero eliminar a una institución que es capaz de establecer una resistencia, por supuesto, que con la colaboración o entrenando y preparando a todo el pueblo uruguayo en esa resistencia. Le cambio de tema, vamos a hablar un poquito de la reforma de la Caja Militar que fue aprobada por el Senado, tiene ya esa media sanción
y va ahora a la Cámara de Diputados para que los representantes la discutan y la voten o no. A ver, ha sido muy controvertida esta reforma, incluso ha generado divisiones en la interna del Frente Amplio, y bueno, ahora empezará la discusión en diputados. Usted, cuando se aprobó en el Senado y fue consultado por periodistas, dijo que este proyecto afecta negativamente sobre todo a los escalones más bajos, que son soldados y sargentos. ¿Puede explicar un poco más ese concepto? Sí, cómo no. En primer lugar, quiero dejar bien claro, a mí no me corresponde, por razones de cargo, hacer ninguna consideración política ni medir ninguna intencionalidad en nadie. Pero sí, yo, por razón de cargo también, soy el responsable o soy el jefe de una institución donde las 2/3 partes o más de los integrantes, es decir, estoy hablando de más de 10.000 personas, son afectadas directamente por esta ley si se aprueba tal como está aprobada en el Senado. Es decir, yo como jefe de ellos no solo tengo el derecho, tengo la obligación de decir lo que digo al respecto. Y es que esta ley, así como está aprobada, afecta a toda la jerarquía, por supuesto que afecta al coronel, afecta al general, pero al que afecta más, al que más le pega esta ley, es al soldado y es al sargento. ¿Y por qué golpea más a ellos? Porque ellos, como está hoy aprobada esta media sanción, van a tener que hacer muchos más años que los que hacen hoy, o varios años más que los que hacen hoy, para tener el derecho al retiro, pero cuando tengan ese derecho se van a ir con la mitad de lo que se van hoy, con la mitad. He dicho en otras palabras, un soldado hoy está los 20 años o los 22 que lleva ahora esta ley como mínimo, mal pagado, es decir, un soldado es de los sueldos más bajos del Estado con la carga horaria mayor. Pero cuando se retire va a estar peor pagado, va a bajar sensiblemente su paga por resultado de esta ley. Claro, la gente dirá, cualquier persona que se jubile y deja de estar en actividad empieza a ganar peor. Sí, exactamente, pero en actividad seguramente cualquier persona gana mucho mejor que un soldado, o tiene condiciones laborales mucho mejores que las que tiene el soldado, que no tiene horas extras, que no tiene nocturnidad. Un soldado al cual yo un día, hace 3 años, menos de 3 años, un 30 de diciembre le di la orden: cancele su pasaje a Melo, a 33, a Salto y a Artigas, cancélelo, mañana usted no va a pasar las fiestas con su familia y va a recoger la basura de Montevideo. Y se callaron la boca, devolvieron los pasajes, y el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, recogieron la basura de Montevideo, y ninguno de ellos dijo ni a. Ese soldado que hace todo eso, que está un 23 de diciembre, sacó 8.000 vecinos de Artigas, que estaban, los sorprendió la creciente más grande de la historia y más rápida del río Cuarén, los sacaron a todos sin que hubiera un solo ahogado, porque estaba el regimiento ahí arriba. O que el día del tornado de Dolores, antes de 1 hora, estaban en Dolores parando los saqueos que habían comenzado, porque el tornado tiró abajo las paredes de un supermercado. Digo, antes de 1 hora, siendo que no tenemos cuartel en Dolores, desde Mercedes fueron a Dolores, y le puedo dar innumerables casos en que el soldado, por su condición laboral, su condición de apresto, y que tiene que estar las 24 horas todos los días del año en condiciones, tiene unas características laborales que no las tiene nadie más. Entonces sí, es real, cualquier trabajador cuando se jubila se va con menos, pero mientras está trabajando tiene mejores condiciones laborales y seguramente mucho mejor salario que el que tiene el soldado. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aseguró que el proyecto de ley que modifica el servicio de retiro y pensiones de las Fuerzas Armadas plantea una reforma generosa, gradual y beneficiosa para los militares, en particular para el personal de tropa. ¿Usted concuerda con esta mirada? Bueno, yo no puedo entrar en polémica con el señor ministro, no le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado
va a tener que hacer más años para irse con la mitad. Y lo que es peor aún, hay una franja de soldados, los que ingresaron con más de 26 años de edad, lo cual es legal porque al ejército se entra entre 18 y 30, y hay muchos que entran con 26, 27, 28. Los que ingresaron con más de 26 años de edad, que hoy tienen menos de 15, o sea que quedan agarrados en la nueva ley, o comprendidos en la nueva ley, ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años de edad sin haber computado los años mínimos que exige esta ley que tiene media sanción. Entonces van a ser 20 y pico de años o 20 años de servicio y los mandan para la casa sin retiro. Esa es la realidad de lo que marca esta ley. Simplemente es leer y aplicarla a la realidad de nuestros soldados. Y el equipo económico también está impulsando esta ley, ¿no? Esta modificación. ¿Cuál es la que le queda a las Fuerzas Armadas para evitar que se apruebe esto así como fue redactado por el gobierno? No, nosotros, por supuesto que siempre vamos a acatar cualquier ley, sea la que sea, porque no tenemos otro espíritu que ser de acatar lo que marca la ley y la Constitución. No tiene un sindicato tampoco. Exactamente. Pero sí tenemos la expectativa de que en este trámite que viene ahora en diputados, los señores diputados realmente comprueben que lo que yo estoy diciendo es así, comprueben y vean cómo están afectando a la parte más débil de la cadena de un colectivo que está marcadamente sumergido en su condición salarial. O sea que tiene la esperanza de que en diputados se le haga algún cambio a este proyecto. Sí, señor. Tengo esperanza de que en diputados se le hagan los cambios necesarios, por supuesto, siempre en el marco de una reforma que corrige muchas cosas y que va a significar en el largo plazo un ahorro al Estado. Nosotros siempre hemos dicho que la reforma es necesaria. Nosotros mismos hemos elaborado, el Servicio de Retiro y Pensiones Militares elaboró un proyecto que significa un ahorro que yo le diría que no es mucho menor que el ahorro que va a significar este proyecto que tiene media sanción. Lo hizo el Servicio de Retiro en su momento y bueno, así que nosotros contra la reforma no estamos, queremos sí mejorar este proyecto para que realmente no afecte particularmente al más frágil de la cadena. Paralelamente, Manini, a esta discusión se plantea también la reforma de la ley orgánica militar. ¿Puede explicar qué está en juego en esa otra reforma? Bueno, yo del tema ley orgánica militar preferiría en este momento no hacer apreciaciones, eso recién va a empezar a tratarse en el Parlamento, en las comisiones. Preferiría no abrir opinión en este momento. Entiendo que hay algunos aspectos que significan actualización de lo que está vigente desde hace más de 40 años, pero preferiría hablarlo eso en otro momento cuando esté más madura la discusión. Póngale que mañana deciden convocarlo al Parlamento para que vaya a explicar en comisión su postura sobre la reforma de la Caja Militar o su postura sobre la ley orgánica. Usted para ir al Palacio Legislativo tiene que pedir autorización al Ministerio, ¿verdad? No, por supuesto. Sí. En realidad el Parlamento no convoca a los comandantes, convoca al Ministerio de Defensa que vaya con... Eso está claro, pero imagine que mañana el Parlamento lo convocara a usted porque hay legisladores que por mayoría quieren hablar cara a cara con el comandante para tener la postura de los militares. Usted para ir tiene que pedirle permiso al ministro, ministro de Defensa. Sí, ¿le gustaría que lo convocaran? ¿Le gustaría ir al Parlamento algún día a explicar su posición? A mí me gustaría que los afectados por esta ley, como creo yo que por cualquier ley que se hace en este país, sean escuchados directamente, me gustaría. Directamente una voz de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Considera que parte del gobierno quiere mostrar a los militares como responsables de los problemas económicos del país? No lo puedo imaginar ni creo que me corresponda hacer una apreciación en ese sentido. Pero a veces capaz que por más que los militares no pueden hablar públicamente, queda la sensación de que ustedes dicen, bueno, no nos culpen por déficits o por problemas económicos a nosotros, como que quedan ahí en la palestra, ¿no? Se los menciona mucho públicamente, se habla bastante de la reforma de la Caja Militar. Tengo mi opinión formada, pero créame que no se la puedo decir.
Bien. Vayamos un poco para atrás. ¿Cómo era su vínculo con el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro? Era correcto, bueno, yo a Fernández Huidobro lo conocí, lo vi por primera vez directamente el día que ascendía a general. Hubo un acto acá en el Instituto Militar de Estudios Superiores, en el cual el presidente de la República, que era Mujica, le entregaba a cada general que ascendía, éramos 3 ese día, el bastón de mando, y el ministro de Defensa, que era Huidobro, nos entregaba el diploma ese que está ahí colgado ahí atrás. Entonces, en ese momento fue que yo conocí al ministro Huidobro. Casualmente me toca un destino, que es la Dirección de Sanidad Militar, que depende directamente del ministro. Y después fui comandante en jefe, son los 2 cargos que he tenido desde que ascendí. Entonces, siempre en mi destino tuve trato directo con el ministro. Tuve una relación fluida. Es decir, nunca tuve un intermediario, siempre era, yo dependía directo de él. Y estando en sanidad, incluso estando acá hasta que él falleció, yo diría que al menos una vez por semana yo tenía conversaciones con él de distintos temas, o sea, temas del servicio principalmente, pero era una persona que siempre a uno lo sacaba por temas de historia y por otro lado. Entonces íbamos a hablar yo qué sé, de la falta de medicamentos en la farmacia, y terminamos hablando de la guerra de Ucrania, ¿no? Era una persona muy variada y aparte con una gran cultura, ¿no? Sí, muchos uruguayos decían siempre cuando Fernández Huidobro vivía que era increíble que tanto cuando integró la Comisión de Defensa como legislador, como cuando fue ministro de Defensa, muchos ciudadanos decían qué increíble que un ex Tupamaro y un ex líder del MLN tenga una relación tan buena con el ejército, con las Fuerzas Armadas, y defienda tanto los intereses de los militares, ¿no? Él era una persona muy singular, muy particular, tenía un perfil muy marcado, muy propio, digamos, creo que eso lo reconoce todo el mundo. A nosotros, yo lo que puedo decir es que yo iba a hablar con él de los problemas, y generalmente él me entendía claramente cuál era el quid del problema y buscaba las soluciones. Él cumplía su función de ministro buscando solucionar los problemas como lo hacíamos nosotros mismos. O sea, en ese trato que yo tuve con él, siempre en las conversaciones intercambiábamos ideas, pero generalmente se llegaban a formas de cómo encarar tal solución o tal otra. En ese sentido, yo tengo un recuerdo bastante bueno de él, ¿no? Se sentían muy representados por él. Sí. El ministro, digamos, en su papel siempre buscaba solucionarnos los problemas, lo cual para nosotros era muy importante. Usted habló del día de su partida, aparte el día de la partida de Fernández Huidobro de este mundo. Tuvo un discurso ahí bastante emotivo. Sí, señor. Yo sentí que era necesario o era justo que un integrante de las Fuerzas Armadas lo despidiera en el cementerio, y bueno, asumí ese papel y lo despedí, y lo que dije en el cementerio lo suscribo hasta la última palabra. Manini, ¿qué vínculo tiene con el actual ministro de Defensa, con Jorge Menéndez? Correcto, sin mayores problemas. También, por razones de cargo, lo voy a ver más o menos una vez por semana, conversamos de distintos aspectos administrativos. ¿Qué opina de la reforma constitucional que impulsa el senador Jorge Larrañaga, que está recolectando muchas firmas, ya llegó a 140.000, ya llegó a la mitad que necesita para que haya un plebiscito? Y le quiero preguntar sobre todo por alguno de los puntos más polémicos de esa propuesta que hace el senador nacionalista, y es el controvertido proyecto de la Guardia Nacional, de militares colaborando con la policía. Bueno, yo preferiría no emitir opinión. Creo que es algo político, eminentemente político, que hay un partido político o un sector de un partido político que lo está impulsando. Me parece que no me corresponde como comandante ni siquiera decir si me gusta o no me gusta. Si eso es aprobado, va a haber que analizarlo bien cómo se podrá implementar, pero yo realmente preferiría en este momento no. Es difícil imaginar hoy a militares trabajando bajo la órbita del Ministerio del Interior. Sí. Habría que entrenar mucho, ¿no? No, yo creo que es impensable eso. Los militares, nosotros tenemos nuestra formación propia, nuestras misiones propias, nuestra forma de actuar propia, que es muy diferente de la que
tiene el Ministerio del Interior, las misiones que tiene el Ministerio del Interior, etcétera, son totalmente diferentes. Yo creo que son cosas muy distintas, pero así todos nosotros. Hay algunos aspectos de la seguridad en la cual hoy estamos colaborando y dando una mano importante. Estamos a cargo de las custodias perimetrales de las 7 principales cárceles del país. Vamos a asumir un papel protagónico en la frontera, o sea, más protagónico una vez que se apruebe la ley que nos habilite. Nosotros en el tema seguridad no es que estamos ajenos, nosotros cumplimos funciones acorde a nuestra preparación, acorde a nuestra formación. El soldado no actúa individual, no actúa solo, no puede estar un soldado parado en la puerta de un banco porque no es la forma de actuar. El soldado actúa en grupo, actúa con apoyo, actúa mediante la aplicación de una instrucción de movimientos tácticos, etc. Tiene una serie de procedimientos y de formas de actuar que lo hace esencialmente diferente del policía. Es decir, son misiones distintas que se cumplen en forma distinta, pero hay algunas misiones que cumplen los militares hoy y que pueden cumplir también en el futuro, que pueden redundar en un beneficio para la seguridad. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que le da al Ejército la potestad de cumplir tareas policiales en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras del país, aunque excluye a los centros urbanos. Aún falta que esto lo estudie el Senado. ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa? Sí, estoy de acuerdo. Nosotros históricamente siempre hemos estado presentes en la frontera. Recuerdo lo que le dije al principio, nuestra misión constitucional habla de la integridad territorial del país. Nosotros en la frontera hemos estado siempre, cada tanto hacemos patrullajes en la frontera, hemos adquirido hace unos años unos radares terrestres que los desplegamos en la frontera y controlamos, pero no tenemos el marco legal apropiado para ir y detener a una persona que esté cometiendo un delito o para pedirle documentos hoy a una persona que está transitando en forma sospechosa. Hoy no lo tenemos ese marco y es lo que se está aprobando en este momento en el Parlamento. Ya tiene media sanción en diputados y falta que lo apruebe el Senado y se promulgue esa ley para tener esas herramientas que van a hacer que nuestro accionar en la frontera sea más efectivo y que seguramente nos va a significar desplegar más medios en la frontera, estar más activos que lo que estamos hoy. En diciembre pasado se abrió una cuenta de Twitter, Manini. ¿Por qué lo hizo? Sí, en realidad la abrí en diciembre, pero en diciembre la usé muy poco. Recién la empecé a usar bien en mayo, hace pocos meses. Creo yo que hoy por hoy en este mundo las redes sociales tienen un papel importante para transmitir ideas, transmitir conceptos, y el comandante siempre tiene algo para decirle a su gente, a la gente, mostrar realidades de lo que hace el ejército. Y creo que ese medio, el del Twitter, es un buen medio. Yo, por ejemplo, en lo personal no tengo Facebook, no lo he tenido, pero el Twitter realmente creo que es una buena herramienta. ¿Lo hizo por iniciativa suya o alguien lo manejó para que se pusiera un Twitter? No, yo pensé cuál era la mejor red para empezar a incursionar eso. En realidad lo he visto también en otros ejércitos que lo usan mucho y entonces me pareció que era una buena herramienta que por qué prescindir de ella. Y ahí hemos comenzado a utilizarlo. Realmente creo que es efectivo, es importante y sirve sobre todo a aquel público objetivo que uno quiere que realmente lo vea. Y hablando de esa red social, ya generó polémica con algunos tweets. Por ejemplo, uno de estos, probablemente el que más controversias generó, fue publicado hace poco más de un mes. El 25 de julio de 1972, hace 46 años, caía asesinado el coronel Artigas Álvarez en presencia de su hija de 9 años. Y usted se refería al homicidio en manos de Tupamaros del hermano de Gregorio Álvarez, el hermano del ex dictador Gregorio Álvarez. ¿Por qué resolvió publicar ese tweet? Yo creo que es un tema de justicia que el ejército recuerde a sus muertos. Creo que nadie medianamente objetivo puede criticar a una institución cualquiera que recuerde a sus muertos caídos en actos de servicio principalmente, o caídos en ocasión de usar su uniforme. Han salido respuestas a ese tuit, algunas de ellas bastante virulentas, incluso hubo alguna persona pública que salió a decir
algo así como que uno estaba reivindicando a un torturador o cosas por el estilo. Yo puedo decir tranquilamente que ninguno de los muertos del ejército, ninguno, ni Artigas Álvarez, ni Ricardo Braida, ni Botti, ni Gutiérrez, ni los 4 soldados que estaban en el jeep, ni el sargento Artigas Maya, nadie de los muertos del ejército jamás fue acusado de torturador, jamás fue acusado de asesino, pero no fue acusado por las organizaciones que acusan a otros, a los muertos que hubo. Algunos de ellos murieron en operativos, otros murieron asesinados, como el caso de Álvarez. A nadie jamás lo acusó de haber estado en tortura. Álvarez murió, era un coronel del ejército que tenía una rutina, era fácil de matar, supongo yo, y por eso lo mataron. Casualmente, o por la añadidura, él era hermano de un general en ese momento desconocido, casi. Nada más. Pero Álvarez no estaba en nada de tema antisubversivo. Álvarez no, nadie le puede decir que él había torturado ni nada por el estilo, porque que lo diga no está siendo fiel a la verdad. Pero aparte nadie lo dijo con 40 y pico de años tampoco, ¿no? Y el hijo de Artigas Álvarez está preso por torturas sobre el dirigente del Zunca, Gerardo Riet. ¿El tuit está vinculado a un apoyo suyo a ese militar procesado? El preso, el hijo de Artigas Álvarez, el coronel Rodolfo Álvarez, no está preso por tortura. Está preso porque hizo el acta del interrogatorio. El propio denunciante dice: a mí no me tocó. ¿Está? Eso lo quiero dejar claro. Si usted ¿qué era lo que me preguntaba, perdón? Sí, bueno, primero aclara que él no está preso por torturas. O sea, no está preso por ese delito. El delito ese no se lo imputó a nadie. El tuit suyo, recordando la muerte de Artigas Álvarez, ¿hacía un poco referencia a la prisión de su hijo, a la prisión actual de su hijo? ¿Estaba vinculado? Puede ser. Puede ser. O sea, está el hijo de Artigas Álvarez, ¿está injustamente preso? Prefiero no calificar a la justicia. Y hoy usted, Manini, me comentaba, bueno, que no hay ninguna denuncia por torturas contra Artigas Álvarez, ¿no? En alusión a las personas que lo han criticado por tuitear esto. Pero más allá de los ex represores que hoy están presos, lo que sí sucede hoy en nuestro país es que hay unos cuantos ex represores y ex torturadores que caminan libres todavía, ¿no? No me corresponde a mí calificar a nadie así. Este es un tema que lo está manejando la justicia y yo creo que no es conveniente que yo haga ningún tipo de alusión en este momento a eso. Siguiendo con Twitter, hubo otro tuit suyo que fue el siguiente, lo hizo en el norte del país. Visitando el regimiento de caballería número 3 en Rivera, con el mismo espíritu de servicio que anima a todo el ejército a pesar de todas las dificultades. Y lo acompañó con una foto, acompañó el texto con esta foto, con el escudo riverense, y dice: cuando la patria esté en peligro, no hay derechos para nadie, sino deberes. ¿Por qué lo criticaron por este tuit? Bueno, una aclaración: no es el escudo riverense, es el escudo del cuartel, del regimiento de caballería 3, bien, que tiene ese lema. Es un escudo muy antiguo. Debe tener 80 años en esa unidad, y no es en la única unidad que hay, en varias unidades hay, capaz que con lemas diferentes. Acá el lema es cuando la patria está en peligro, no hay derechos, hay obligación. Ese escudo lo que significa es un estímulo al personal militar, al que se le va a pedir, en caso de peligro para la patria, el supremo sacrificio, que es que entreguen su vida por una causa superior. Entonces se le dice: señores, se terminaron los derechos, ahora tienen solo obligaciones con la patria, y se está refiriendo al personal militar de ese cuartel, como se refiere en otros escudos que hay en otros cuarteles con otros lemas similares, distintos o parecidos, pero que lo que busca es darle un motivo de sacrificio, de lucha, espíritu de lucha a un soldado al que se le va a pedir lo máximo. Ese es el espíritu de ese escudo, de lo que dice ese escudo, no tiene ninguna otra connotación. ¿Por qué reaccionaron así contra el tuit? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Agarraron para el lado de los tomates. Agarraron para el lado de los derechos humanos. Agarraron para el lado de los derechos humanos, poco menos que yo con ese tuit estoy amenazando a los derechos de la población en general. Realmente no fue el espíritu, no es el espíritu de ese escudo, que, le vuelvo a repetir, debe ser 80 años que está ahí, y
simplemente lo que quise marcar con ese tuit es que los soldados nuestros, con el mismo espíritu que todas las demás unidades, están dispuestos a cualquier sacrificio, y le puse el escudo de la unidad con ese lema. Ese fue el espíritu. Realmente la reacción me pareció totalmente desmedida, fuera de lugar, me pareció, pero honestamente tampoco, por supuesto que no gasté una línea en contestar eso, porque hay gente que a veces está como alterada, digamos, y contesta cosas o ve cosas que no están en el espíritu de lo que uno dice. Comandante del Ejército Guido Manini Ríos, muchas gracias por recibirnos hoy en su oficina de trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos siempre a las órdenes. Nada escapa, todo pasa. Pasa acá.